Bienvenidos a la nueva exposición de Cultural Cordón. Lucio Muñoz, Vuelta a casa. Una producción de la Fundación Caja de Burgos que podrá visitar de 11:30 a 2 y de 5:30 a 8:30 de martes a sábado y de 11:30 a 2 los domingos y festivos. Lucio Muñoz, Madrid, 1929-1998, es uno de los indiscutibles maestros del informalismo español. Su trabajo, reconocido en vida con encargos y proyectos extraordinariamente ambiciosos y con exposiciones de gran resonancia, está ligado a la Casa del Cordón de manera directa. Suyo es el gran techo mural que corona la planta donde se ubica la actual sala de exposiciones. Suyas son también las dos puertas que decoran las entradas de la Sala del Consejo. Tal vez por el hecho de contar con estas grandes obras en su acervo, Cultural Cordón no había dedicado hasta la fecha una amplia exposición al considerado gran maestro de la madera como respaldo creativo pictórico. Muñoz entendió la pintura con y desde su cualidad material, otorgando gran importancia al soporte como una parte más, indisoluble de ésta. Por ello, la madera y el papel se convirtieron en sus manos en un género nuevo, en un universo plástico original y exclusivo, distintivo y diferenciador. La exposición de Cultural Cordón ha querido integrar en su recorrido el techo mural y las puertas realizadas en Burgos en 1986, acompañadas de una treintena de obras significativas de su quehacer. No se ha buscado solo una contextualización del gran mural de la Casa del Cordón, con obras cronológicamente próximas, sino que se ha buscado también mostrar sus antecedentes y la evolución posterior del trabajo de Lucio Muñoz hasta su último aliento. Lucio Muñoz y la madera. La trayectoria de Lucio Muñoz fue clave en la creación y evolución del informalismo en España. Muñoz fue becado por el Estado francés en 1956 para continuar sus estudios en París. Tras su regreso de la capital francesa, donde había entrado en contacto con el informalismo de pintores como Jean Dubuffet, Jean Fautrier, Walsh o Antoni Tàpies, el artista madrileño comenzó a utilizar la madera, convirtiéndola en algo más que un soporte. La madera pintada, quemada, desgastada, tallada, arañada o enmohecida se convirtió en una de las señas de identidad más reconocibles de su pintura. Muñoz trataba de dar uso a este material en su estado más puro posible. En sus propias palabras, no quiero avejentarlas, lo que quiero es que sean más naturales. Me solía molestar que la madera tuviera esa apariencia artificial que tiene cuando llega del almacén. Al contacto con la lluvia, el viento y el sol, la madera se defiende y acomoda como puede a la naturaleza y altera el color. Generalmente se vuelve más gris y resulta más atractiva. Ha perdido la huella de la manipulación del hombre. Su materia es bien insólita: madera teñida, madera pintada, madera quemada, madera arañada, escribió Pedro Laín Entralgo, y José Manuel Caballero Bonal explicaba: a donde no podía llegar el pincel y la espátula, ha llegado con el cincel y el escoplo. Cada hendidura o cada protuberancia, cada silencio o cada grito que se aglutina por lo común en tonalidades terrosas, ocres, nocturnas, delimitan toda una órbita de sugestiones donde todo parece estar regido por la más enigmática de las señales, la que emite la realidad. En un texto sobre la experiencia de la pintura, Víctor Nieto Alcaide dijo: iba excavando la madera, descubriendo a cada paso una nueva imagen que para dar paso a la siguiente era necesario destruir. Actuaba como un arqueólogo en una excavación. Para llegar al fondo de las cosas, tenía que ir descubriendo estratos. Igualmente, iba arrancando parte del material, astillas, jirones de madera, iba construyendo, destruyendo un nuevo universo de imágenes. Lucio Muñoz, una sucinta biografía. Lucio Muñoz se formó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando entre 1949 y 1954,
cuando aún ésta se radicaba en el edificio de la Academia de la calle Alcalá de Madrid. En un tiempo poco interesado por el arte de vanguardia, Muñoz contó con la maestría de un pintor y profesor excepcional, como fue Eduardo Chicharro. El tiempo de la escuela es también el momento en el que forjó unas relaciones personales y artísticas que no le abandonarían nunca, con independencia de las preferencias artísticas de cada uno de ellos. Nos referimos al grupo compuesto por Julio y Francisco López Hernández, Antonio López, Enrique Gran, María Moreno, Esperanza Parada, Isabel Quintanilla, Joaquín Ramo y, por supuesto, Amalia Avia, con quien se casaría en 1960. Salvo Gran y Ramo, todos los demás fueron pintores y escultores realistas. Muñoz, en cambio, decididamente abstracto. En 1955 se traslada a París y su obra se aproxima a Marc Rothko, a Paul Klee y a Joaquín Torres García. Pero antes de acabar esa década de los años 50, encuentra su propio lugar, su propio material y su discurso plástico. Entre el gesto y el paisaje, escribió Juan Eduardo Cirlot para hablar de abstracciones que evocaban el mundo castellano. En 1962 realiza el retablo de la Basílica de Aránzazu, una estructura lígnea, un fulgor opaco, como si el Greco trabajara la madera. La mejor obra sobre el mito vasco de Aránzazu es la de un castellano sobrio, escribió sobre el mural Cosme de Barañano. En ese mismo año, 1962, expone en Nueva York. El éxito del mural de Aránzazu, reconocido con diversos premios, motiva el encargo de otros de muy diferente signo, como el del Hostal San Marcos de León o el del aeropuerto de Mahón. En 1963 firma Muñoz otra de sus obras emblemáticas, La Ventana, que se inscribe en una fase identificada con cierto patetismo y que antecede a otra más fantástica y metamórfica, próxima a la tradición surrealista ibérica. En los años 70 y 80, su interés por el grabado desplaza en gran medida su trabajo netamente pictórico, hasta cristalizar en 1984 con la presentación de sus grabados de gran formato por vez primera en la Galería Juana Mordó, a la que estuvo vinculado desde su fundación en 1964. No puedo alternar ambas cosas, dejó dicho Muñoz, o pinto o grabo, y siempre que paso una larga temporada grabando, se experimenta un cambio cuando vuelvo a pintar. En medio de esa etapa, en 1975, el compositor Cristóbal Hafter presentó en París y en Royan Tiempo para espacios. Creado un año antes, este concierto para clavecín y cuerdas se inspira en la obra de Eduardo Chillida, Lucio Muñoz, Manuel Rivera y Eduardo Sempere. Tras la profunda restauración de la Casa del Cordón, iniciada en 1983, precisamente el año en el que fue reconocido Muñoz con el Premio Nacional de Artes Plásticas, Caja de Burgos le encarga un techo mural en 1986. Recuerdo que en la nave industrial en que trabajábamos, colocábamos los paneles y les arrojábamos desde arriba cola y pigmentos, y dejábamos que todo se mezclara solo. Era todo mucho más magmático. Yo creo que Lucio Muñoz había descubierto otras posibilidades plásticas, alejándose de lo literario y metiéndose de lleno otra vez en el lenguaje de la pintura en sí mismo. Evocaba a uno de sus colaboradores, el artista Alfonso Sicilia Sobrino, sobre el mural burgalés. En 1988, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación Gulbenkian de Lisboa le dedican sendas exposiciones antológicas. Y en 1991 se une a la Galería Marlborough de Madrid. 2 años después, recibe la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Sus últimas obras, ha escrito su hijo Rodrigo Muñoz Avia, hablan de arqueología y se alejan de nuestro tiempo. Nos ofrecen el revés de las cosas, la estructura esencial del mundo que nunca vemos, la madera noble, ancestral, dorada, sin barnices ni esmaltes ni gritos del rebaño. En 1995 realizó 2 murales para el nuevo edificio de la Unión Europea en Bruselas y en 1998, año de su muerte, entrega su último gran trabajo público,
La ciudad inacabada, para la Asamblea de Madrid en Vallecas. Hay una especie de afán destructivo y constructivo. Me baso en la construcción y destruyo. Al final es como una batalla y el cuadro es el resultado. Dejó dicho Lucio Muñoz sobre su obra. Lucio Muñoz y el techo de la Casa del Cordón. En 1983, Caja de Burgos realizó un proyecto pionero en la restauración monumental en España, la histórica Casa del Cordón. La presencia de agua a poca profundidad hacía imposible excavar sin desmontar por completo la edificación. La congelación del terreno para ejecutar muros pantalla fue la innovadora solución empleada, inédita hasta el momento. Concluidos los trabajos de construcción, se incorporaron a la Casa del Cordón en 1986 una serie de intervenciones artísticas específicas, como las puertas metálicas creadas por Amadeo Gavino, el friso escultórico que recorre el patio, obra de José Luis Sánchez, y el techo mural del zaguán y las puertas de la sala del Consejo de Administración de Lucio Muñoz. En un documento manuscrito, Muñoz explicaba sobre este mural que tendría una superficie aproximada de 140 metros cuadrados, 20 metros de largo por 6,70 de ancho, dividido en paneles de unos 4 metros cuadrados, armados con bastidores metálicos sobre los que se encolaría pino melís y encima el collage tallado y pintado. Es obvio añadir, escribió, que mi actitud ante este trabajo es lograr la máxima adecuación e integración con la arquitectura, acentuando con mi obra la función y el clímax que cada espacio requiere. Desde mediados de los años 80, la pintura de Lucio Muñoz dio más relevancia al color. Quizá por ello, la idea de paisaje se hace más evidente. El esfuerzo físico, la acción y el predominio del gesto siguen vigentes. Se prepara el armazón, se arroja materia, se excava y se arranca a la madera su apariencia superficial para ingresar en su ser más oculto. A diferencia de los murales de Aránzazu o de su último trabajo en la Asamblea de Madrid, el de Burgos es un cielo raso. Creado con madera, suspendido, casi flotando, genera diferentes texturas y combinaciones que tan pronto parecen masas impenetrables como se abren en una especie de gloria contemporánea. Los negros y grises dominantes se recorren con líneas rojas que sugieren una colada de lava y un mal país volcánico. En derredor, los azules abren la perspectiva y hacen más evidente el almohadillado y los surcos centrales. Bien parece que se tratara de una estructura doblada hacia el interior para provocar una ilusión de fuga, de huida hacia un interior desconocido. Lucio Muñoz y los grandes proyectos murales en España. Según contaba Lucio Muñoz, utilizaba con frecuencia numerosas piezas de madera halladas fortuitamente. No era solo azar. Escogía aquellas en las que el tiempo hubiera intervenido de un modo elocuente, dejando rastros que el artista juzgaba pictóricos, como si la naturaleza le hubiera ahorrado parte del trabajo o le hubiera encargado la preparación del material. La madera, como la utilizó Muñoz, se reveló esencial en uno de sus trabajos imprescindibles, el mural de la Basílica de Aránzazu en Guipúzcoa. El santuario, vinculado a la mitología religiosa vasca desde el siglo XV, conoce una nueva vida a partir de 1950 con la transformación encomendada a los arquitectos Sáenz de Oiza, Luis Laorga y las intervenciones artísticas de Jorge Oteiza, Eduardo Chillida y Néstor Basterrechea. En 1962, el concurso para la decoración del nuevo ábside fue ganado por Lucio Muñoz.
¿Qué significan esas montañas y esos árboles y esas piedras que ahí están ante usted y yo?», escribió Castro Arines. Todo eso es energía, es decir, algo vivo que mueve nuestra vida, que actúa sobre nuestro pensamiento. Así es la obra de invención de Lucio Muñoz en Aránzazu, cosa real, tomada de la realidad, múltiple, abierta, alegre. Y Cosme de Barañano explicó: «Un fulgor opaco como si el Greco trabajara con madera rodea y asciende alrededor de una imagen sacra y la envuelve en un colorido ocre, franciscano. La mejor obra del mito vasco de Aránzazu es la de un castellano sobrio». Desde entonces se sucedieron diferentes encargos murales. Hostal de San Marcos, en León, del año 1965, realizado en colaboración con el escultor Julio López Hernández y el pintor Jaime Burguillos. El de Casa de Jesús Huarte, en Puerta de Hierro, fechado en 1967 con la colaboración del pintor Joaquín Ramo. El del vestíbulo del aeropuerto de Mahón, de 1969, y exclusiva colaboración de Julio López Hernández. O el del entonces local administrativo de Indubán, en Madrid, hoy una de las sedes madrileñas del BBVA, entre otros. Si en los murales de los años 60 pueden rastrearse formas geométricas y espiriformes, en los de los 80 priman la organización espacial, la sensación atmosférica y la evocación naturalista. En los dos murales de 1995 para el nuevo edificio de la Unión Europea en Bruselas, y muy en particular en su último proyecto, realizado en 1998 y que el artista no pudo ver concluido, Muñoz tuvo el paisaje urbano como referencia. La ciudad inacabada llevó por título este mural de 138 metros. En consonancia con el trabajo de esos últimos años, Lucio Muñoz, interesado por las formas arquitectónicas y por el cromatismo cálido de los muros soleados, creó una superficie sin volúmenes excesivamente acusados y con una marcada tensión vertical. Miguel Fernández Cid escribió sobre la obra de esos últimos años: «Vuelve la mirada hacia otros retos, hacia una idea de orden y medida que encuentra en el primer Renacimiento». Lucio Muñoz y el grabado. Nadie pone en duda, dejó dicho Lucio Muñoz, que el grabado es obra original. En cuanto a mi aportación en este aspecto, a nadie se le ocurriría pensar que estas obras son una reproducción. En efecto, los aguafuertes de Lucio Muñoz distan mucho de las convenciones técnicas del grabado. Cada uno de ellos es una nueva experiencia, una solución y un punto de partida por igual. El uso que Muñoz hace del papel, al que otorga máxima relevancia por encima de su empleo como soporte, convierte al grabado en un arte mayor. Como hiciera con la madera y la pintura, ahora el papel y el grabado disputan sus límites técnicos, su capacidad para desarrollar nuevas posibilidades creativas a un medio que él entendía desde el riesgo imaginativo más que desde la destreza y los procesos. La técnica está sobrevalorada en el grabado. Lo que importa es lo que dices y no cómo lo dices. Técnicamente no pienso haber inventado nada. Lo único que he hecho es extraer los elementos que preciso para expresarme. Trabajo normalmente con resinas y aguatinta. Por supuesto, haciendo con el aguatinta tantas mezclas como se me ocurran. Siempre sobre plancha de zinc. No me gusta el cobre. Después de tantas mordidas con el ácido, utilizo como todo el mundo barniz negro. A veces punta seca, craquelados, cera sobre resina, barniz blando, azúcar, sal, todo lo habitual. Lo verdaderamente complicado para mí es tener previsto al morder con el ácido y después los otros elementos básicos de mi grabado, el color y el relieve.
Cuando un grabado va con muchos colores, el tratamiento con la resina, el agua tinta y el ácido es completamente distinto que cuando va en blanco y negro. Muñoz vigilaba muy en particular las adiciones de color, las proximidades entre unos y otros pigmentos, poner un amarillo donde está el negro más intenso, dejar el blanco puro sin entintar allí donde el relieve ha cobrado protagonismo y calibrar cuál de las posibles combinaciones es la más conveniente. En sus manos, el grabado se torna en un ejercicio lentísimo de descarte de variantes y pruebas. Muñoz grabó sobre papeles de un tamaño infrecuente que él convirtió en una de sus señas de identidad. Planchas, papel, tórculo, cubetas, cajas de resina, secantes, nada existe de estos tamaños. Todo me lo he tenido que fabricar. Yo intuía que trabajar en grandes formatos debía resultar apasionante, y así ha sido. Grabar me limpia y enriquece. Mi evolución en pintura le debe mucho al grabado. No puedo alternar ambas cosas. Cuando voy al grabado, entiendo que no tengo historia. En esa búsqueda encuentras parcelas desconocidas de tu ser, de tu personalidad. Lucio Muñoz y el paisaje. La primera pintura de Lucio Muñoz se puede situar en la estela del realismo próxima a la estética de Benjamín Palencia y de la Escuela de Vallecas, si bien ya con una declarada querencia por la abstracción. En obras como El Sena, de 1952, y resultado de su primer paso por París, surgen algunas formas que veremos recuperadas en sus trabajos finales de los años 90. Otra pintura de ese mismo año, Cementerio de Oxford, incorpora las tonalidades oscuras y la densidad matérica que caracterizará su obra futura. Puente de Roma, de 1955, parece más cercana a la abstracción geométrica que a la expresionista, quizá en la línea de los paisajes urbanos del italiano Mario Sironi. Señales para orientarse en las vías, de 1955, podría considerarse un punto final a ese tiempo, con ecos de Paul Klee o Joaquín Torres García. Su estancia en París en 1955 y 1956 marca un nuevo límite. El Lucio Muñoz informalista aparece con contundencia y, sin embargo, el paisaje sigue muy presente en su obra. Es un paisaje no necesariamente naturalizado, no sublimado, sino radical y expresivo. A veces asoma tras una ventana, como en Interior, de 1965. Otras parecen vistas aéreas, o primeros planos agigantados de una roca, de una piel, de una corteza. O resultan explícitos, como Castillos, de 1964, o Paredes de Nava, del año siguiente. En los años 70, su pintura se torna más visceral, un tanto antropomórfica, fantástica la han llamado algunos, con seres imaginarios que parecen habitar paisajes siderales o captados sobre superficies minerales de mundos ignotos. Y en los 80 aparecen obras como Istar Norte, Draken Verde, Lugar de Siliuso Tibis Verde, en la que no parece descabellado relacionarlas con experiencias directas con la naturaleza y las vistas tomadas al aire libre. Hacia finales de los años 80, pinturas como Isla Belta o Caspar, de 1989, preconizan la obra final, marcadamente arquitectónica en lo referencial y constructiva en la disciplina compositiva que en esta exposición se evidencian en la serie de tablas de 1995 y 1996. Formas precisas, rigurosas, que nos retrotraerían a aquellos primeros paisajes franceses e italianos de los años 50. Aunque con los grandes murales cabría hacer un recorrido similar, no está de más fijar de nuevo la mirada en la gruta, en la cavidad interior, recreada en Aránzazu, en el paisaje impetuoso del mural de la Casa del Cordón de Burgos, o en la austeridad estructural de la ciudad inacabada,
para convenir que la múltiple y heterogénea concepción del paisaje de Lucio Muñoz constituye uno de los fundamentos primordiales de su pintura. Lucio Muñoz y el informalismo pictórico. El crítico Michel Tapié comenzó a referirse al trabajo de algunos artistas abstractos que desde los años 40 venían utilizando materiales ajenos a la tradición pictórica, con términos como art informel, arte informal y art autre, arte diferente. Tendencias gestuales, matéricas, expresionismo radical y espacialismo se incluyeron de un modo genérico bajo esta etiqueta, no por completo apropiada para definir la obra de artistas caracterizados siempre por su fuerte personalidad. Aunque es difícil encontrar coincidencias entre todos ellos, podría aceptarse que les unía la importancia dada al azar, al hallazgo casual y la improvisación, un escaso apego a la composición calculada y una cercanía conceptual con el existencialismo filosófico. Nombres como los franceses Jean Dubuffet, Jean Fautrier, Henri Michaud, Georges Mathieu, Pierre Soulages y Jean-Pierre Riopel, los alemanes Wulfs y Hans Hartung, o el italiano Alberto Burri, constituyen el catálogo ineludible al hablar de informalismo europeo. En España, el informalismo se convirtió en una arrasadora tendencia. Próxima unas veces a las experiencias europeas y otras más cercana al expresionismo abstracto americano, la nómina de artistas españoles es muy numerosa. Además de Antoni Tàpies y Josep Guinovart en Cataluña, la lista se engrosa con Antonio Saura, Manolo Millares o Rafael Canogar, fundadores junto a Manuel Rivera, Juana Francés, Luis Feito y Pablo Serrano del grupo El Paso en 1957. El Paso partió de una reivindicación de las corrientes de vanguardia como una necesidad renovadora, revolucionaria, incluso se atrevieron a decir, en la que estén presentes nuestra tradición dramática y nuestra directa expresión, en alusión a algunos invariables característicos del arte español, como la solemnidad, la intensidad gestual, el predominio del negro, la paleta cromática reducida y el compromiso con una poética desgarrada, existencial y colérica. Lucio Muñoz no formó parte de El Paso. Se ha especulado mucho sobre ello. Tal vez fuera decisivo que Muñoz se encontrara en 1955 y 1956 en París. Allí conoce de primera mano el informalismo francés y a la vez es consciente del peso de la tradición española, con ese pozo dramático que acompaña desde siempre nuestro arte. El nacimiento del grupo y su manifiesto coincide con el momento de despegue de su obra. Amigo de todos los miembros del colectivo, con quienes llegó a exponer en no pocas ocasiones, prefirió siempre seguir un camino personal. Algunos críticos como Moreno Galván o Daniel Giral Miracla prefieren hablar de Muñoz como un aformalista antes que como informalista. Su obra no prescinde de la forma, sino que parte de la especificidad de los materiales para extraerles su máxima riqueza expresiva, dice Daniel Giral Miracla. Sea como fuere, en su decisión por el uso de ingredientes alternativos, la importancia dada a la materia, el rigor cromático, la impronta existencial y poética, su pintura resulta una de las formas más acabadas, radicales y personales de los movimientos abstractos de vanguardia de la segunda mitad del siglo XX.
Lucio Muñoz, Vuelta a casa. Una producción de la Fundación Caja de Burgos para su espacio Cultural Cordón.